Gloria a Dios. Vamos a tomar la lectura de la Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 10. Capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Vamos a leer allí los primeros 6 versículos. Ahí está en la pantalla para los que no tienen la Biblia o no alcanzan a ver en sus Biblias. Pueden seguir la lectura. Capítulo 10 del Evangelio de San Juan dice, el título se refiere a la parábola del redil, parábola de un redil. De cierto o de verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esa alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les quería decir. Amén. Tengan la bondad, hermanos, y se sientan. Bueno, ese pasaje encierra todo el propósito que tenemos para el mensaje esta noche, pero quisiéramos, si podemos allí observar un video rápidamente. Quiero que estén atentos a este video porque tiene que ver con el trato, el manejo de las ovejas y cómo ellas, esto es una filmación porque en España hay una región donde se cría por cantidades las ovejas y ellas tienen que trasladarlas por cambio del tiempo, de invierno a verano. Observen allí, hermanos, si podemos, esta luz de aquí, si la pudiéramos, nos da más. Observen la multitud de ovejas que se van trasladando de un lugar a otro. Ya ahí están en el campo, ahí va el pastor. Observen que el pastor lleva el cayado en su mano. Ahí están los lobos, vean. Acechando en el camino están los lobos. Ya cogieron a una oveja que se apartó del rebaño, que se despistó. Ahí están los pastores alimentándose ellos. Siguen el camino las ovejas. Ya están pastando, ya llegaron al lugar. El objeto de este trabajo no es otro que introducirles en una profesión que hoy sobrevive a duras penas en algunos puntos de la geografía española, pero que sin embargo en otras épocas de nuestra reciente historia tuvo gran fuerza y pujanza. Después de 4 años consecutivos de paciente seguimiento, vamos a mostrarles lo que es el pastoreo, y concretamente la trashumancia. Los caminos iniciales utilizados por el ganado trashumante sirvieron como base a la formación de 3 grandes sistemas de comunicación pecuaria, reconocidos mediante privilegio real por el rey Alfonso X el Sabio en 1273. Se describen así la cañada real leonesa, segoviana y manchega. Miden unas 90 varas, que es el equivalente a 75 metros de anchura. Por estrechos pasos que apenas superan los 3 metros de anchura y atravesando poblaciones, siguen avanzando las ovejas.
Después de 4 largos y apasionantes días, la manada ha llegado a la sierra, donde algunos de sus moradores son sorprendidos por esta ingente población trashumante. El ganado encuentra en la montaña una previsión de pasto ideal que asimila perfectamente. La presencia de los pastores y la vigilancia de los perros, especialmente de los mastines, generalmente bastará para persuadir al cánido salvaje. No obstante, los lobos seguirán con frecuencia la estela del rebaño durante su periplo trashumante, esperando pacientemente a que alguna oveja débil o herida se aparte del resto y quede rezagada. Y en ese caso su suerte estará echada, pues sin duda pasará a formar parte de su dieta, contribuyendo de esta manera y de forma decisiva a la difícil supervivencia del mítico predador. Sí, la cañada está bastante mala, bastante mala. Hay sitios que allí donde los pueblos todavía se tira, pero aquí de que se pasa de Quintana hacia arriba, pues muy mal. Todo es monte y los caminos están cerrados y no puede caminar el ganado. Si el tiempo está fresco todavía, pero si hace calor, pues no tira el ganado tampoco. Y para lavarnos algunas veces pues ponemos unas botellas de agua de estas que traemos de plástico, arrimadas a una peña para que se caliente. Y nos lavamos así un poco porque el agua que corre por ahí de las fuentes está fría. Y si no, no se quita, aunque des jabón, no se quita. La mierda. Al caer la noche, una hermosa luz plateada colma de embrujo la atmósfera trashumante. Han elegido para acampar el mismo emplazamiento de otros años, con el fin de reposar en lugares ya conocidos y habituales para ello. Es una forma de recordar sin falsas añoranzas anécdotas que vivieron junto a otros compañeros en el mismo paraje. Un bisoño jabalí irrumpe en un paisaje desprotegido. No hay matorrales que lo oculten. Su olfato no ha llegado a detectar con suficiente tiempo lo que desgraciadamente para él se le avecina inmediatamente. A comienzos de septiembre y con la aurora de un fresco despertar, las ovejas protagonistas del ciclo trashumante van a ser entregadas por los pastores a los propietarios que les confiaron el cuidado de sus rebaños, desde la masiva partida para la montaña hasta el venturoso retorno a los secos predios alisteños. Bueno, entonces dejemos allí para que avancemos, pero ya ese video nos da una muy buena lección. Allí podemos observar, y lo está diciendo el estudio del video, la persona que hace el estudio, que una tradición de más de 800 años en España, y atraviesan incluso la ciudad. Lo que antes eran caminos, hoy son avenidas, pero por ahí siguen todavía transitando esas multitudes de ovejas que van a encontrar, oyeron esta palabra, pastos frescos y aguas limpias. Las ovejas comen pasto fresco y beben agua limpia. Y en el camino estaban los depredadores, el lobo, el enemigo de la oveja, esperando también que pasaran los rebaños para asaltar, y en este caso asaltar a la oveja que se aparta del rebaño, a la oveja que se queda sola, a la oveja que se despista, y a esa echan mano los lobos y a esa devora. Esa ya es una gran lección para pensarlo como iglesia. Y siguiendo esa, mire que me llama la atención, si ustedes observaron, el narrador dice que estos pastores al final de la jornada, después de haber pastoreado las ovejas, las entregaban a sus dueños.
Y una pregunta es, ¿y cómo hace cada pastor para separar de esa multitud de ovejas a las propias? Pues volviendo al pasaje bíblico, hermanos, si puede volver a San Juan 10, allí precisamente encontramos dos afirmaciones que Jesús hace acerca de las propias, que son las que oyen la voz del pastor. Mire que dice el pasaje: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Sigamos. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A partir de allí, preste atención. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, oiga bien, todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. La costumbre que había en la cría de ovejas era que los pastores se asociaban muchas veces, se agrupaban para llevar sus rebaños a ciertos lugares donde habían pastos. Igualmente los traían a ciertos lugares donde podían beber el agua fresca, el agua limpia, y ahí las ovejas se mezclaban entre ellas, como podíamos ver en ese gran grupo de ovejas que van. Pero en esa multitud de ovejas hay grupos que tienen su pastor y a la vez su dueño. ¿Me hago entender hasta ahí? Y mire que a Jesús no se le escapó el detalle. Jesús dice: el pastor saca fuera a las propias, y éstas oyen su voz porque conocen su voz. Entonces muchas veces hacían una palabra más propia en medio nuestro, un gran establo, y allá a ese establo llegaban muchos pastores, cada uno con su grupo de ovejas, y las metían entonces al corral, al establo, pero en la mañana cada pastor llamaba a sus ovejas, y las ovejas identificaban la voz de su pastor, y éstas seguían entonces a su pastor. Amén. Mire que cuenta un turista que hizo un recorrido por algún lugar del oriente donde practican mucho el pastoreo, y le llamó la atención precisamente eso, que estaban las ovejas junto a un abrevadero tomando el agua, y luego uno de los pastores alzó la voz y llamó a las ovejas en el lenguaje de ellos: Mene-a, Mene-a. Y 30 ovejas salieron detrás del primero. Y a él dijo: bueno, ¿y cómo estas 30 ovejas identifican la voz del pastor en medio de toda esta cantidad de ovejas que hay aquí? Y luego el segundo hizo el mismo ejercicio: Mene-a, Mene-a, y salió otro grupo de ovejas detrás de él. Entonces el visitante, el turista, se acerca a uno de los pastores y le dice: oiga, si yo también llamo Mene-a, ¿me siguen las ovejas? Y el pastor le dijo: bueno, pues ensaye, ensaye. Si quiere le presto mi capa, le presto mi bastón, colóquese la vestimenta mía de pastor y ensaye. Y el hombre hizo el ensayo y la llamó con esa misma expresión: Mene-a, Mene-a. Y solo una oveja que estaba enferma salió a seguirlo. ¿Cómo le parece?
Bendito el nombre del Señor. Hermano, en la Biblia, lo que nos muestra la Biblia, la palabra, es que hay una relación íntima entre pastor y oveja. Hay una relación íntima entre pastor y oveja, una relación espiritual, profunda, de tal manera que Jesús mismo se llamó así como el buen pastor. Por eso Jesús dijo, yo soy el buen pastor y nosotros somos ovejas de su prado. En la vida normal, la relación de la oveja con el pastor no es una relación tipo comercial. No se trata de eso. Ni es tampoco una relación de negocio. Tampoco se trata de eso. Hay un propósito. Porque si la Biblia nos dice que Jesús es mi pastor, eso significa que Él tiene todo para darnos, que Él nunca está en escasez. El Señor jamás está en escasez. Y eso también me da confianza de saber que no andamos solos. Al oír su voz, Él va delante de nosotros. Y si Jesús va delante de nosotros, nos va abriendo camino. Y nos lleva a aguas frescas. Nos lleva a pastos frescos, a aguas tranquilas, a aguas reposadas. Bendito el nombre del Señor. Entonces, mire, hermanos, esa relación oveja-pastor, que es una tipología, lo que vemos allí, de lo que es la iglesia y el Señor, significa entonces que la iglesia, que sería ese gran rebaño, y Jesús, que es nuestro gran pastor. Si observamos en el video, dice que esos pastores al final le entregaban a sus dueños las ovejas. Dios ha puesto un pastor en medio nuestro para que nos administre, para que nos cuide, nos apaciente, nos alimente espiritualmente. Pero hay uno que es el dueño, el gran pastor de las ovejas, llama la Biblia, el gran pastor de las ovejas. Por eso la iglesia no es una masa de multitud como la que conducen los políticos, que llaman a grandes concentraciones y les echan un discurso. Yo hago eso. Entonces, una gran multitud de 500, 1000, 2000, y hacen todo el movimiento de masas para hacer una gran concentración y echarles un discurso. Esa no es la iglesia. Ese no es el tipo de iglesia. O sea, el hecho de mover una multitud o una masa de personas, ni tampoco nosotros no somos nosotros en este caso, o no podemos ser dirigidos o manejados como si esto fuera una compañía donde hay un gerente. Ni somos una masa multitudinaria. La semana entrante estaremos, por ejemplo, en el Coliseo del Pueblo, donde habrán 15, 20 mil o más. Esa es una gran multitud que otros envidian, que otros quisieran convocar, cuando la gente por sus propios medios llega hasta ese lugar con un solo deseo, el oír la palabra del Señor. Pero esto no es una compañía dirigida por un gerente. Este es un cuerpo que tiene una cabeza. Y esa cabeza se llama Cristo. ¿Estamos, hermanos? Esa cabeza se llama Cristo. Por lo tanto, este es un cuerpo viviente, como lo dice Efesios 4, 15 al 16. Efesios 4, 15 dice: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Si la iglesia no se alimenta de la cabeza, esta crece atrofiada. Por eso la iglesia no es una institución, sino una unidad viviente. Alabado sea el nombre de Jesús. No es algo que se hace, es algo que nace. Y esta iglesia nació el día de Pentecostés. Es un ser viviente que nació el día de Pentecostés. Somos como iglesia un redil, un rebaño, que también la Biblia nos llama una familia, la familia de la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos, Dios ha puesto un pastor para que nos conduzca, un pastor para que nos guíe, para que nos enseñe, porque nosotros no sabemos cuidarnos a sí mismos. Jeremías 3:14 dice: yo les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Gloria sea el nombre del Señor. Porque pastor que guía la oveja, que guía el rebaño, que apacienta el redil, quiere decir que las cuida, que las alimenta y que provee para la iglesia como un padre de familia para sus hijos. Pastor termina de predicar una enseñanza, un mensaje, y ya está pensando qué voy a predicar mañana, qué voy a enseñar mañana. Cuando usted, la señora, termina sus oficios diarios, de una vez está pensando: mañana haré tal cosa de desayuno, haré tal cosa de almuerzo, prepararé tal cena. El pastor está siempre en función de eso. ¿Qué le voy a dar a mis ovejas? ¿Qué le voy a enseñar a la iglesia? Bendito el nombre del Señor. Y dentro de ese trabajo que hace el pastor con el redil, con el rebaño, está en identificar el estado de las ovejas. Porque una cosa es el grupo, la masa, ¿ya? Ahí vemos, por ejemplo, todas esas ovejas que van caminando, pero entre ellas, cada oveja tiene una característica. Cada oveja tiene un estado diferente, situaciones o momentos distintos por los cuales podemos atravesar cada uno de nosotros. Y el Señor señala al pastor a que tenga precisamente el conocimiento, la sabiduría, porque Ezequiel 34, del verso 4 al 6, Dios le hace un reclamo a los pastores de Israel. Y yo encuentro aquí 5 características de ovejas o 5 clases de ovejas. Y él dice: ustedes no fortalecieron a las débiles. Hay ovejas débiles. Ustedes no cuidaron a la enferma. 2, oveja débil y enferma. No vendaron la perniquebrada. 3. No volvieron al redil la descarriada. 4. Ni buscaron la perdida. Entonces observe que en esa masa podemos encontrarnos con ovejas enfermas, con ovejas débiles, con ovejas perniquebradas, ovejas descarriadas y ovejas apartadas. Lo que me llama la atención es que a pesar de eso siguen siendo ovejas. Siguen siendo ovejas. Y el trabajo, la tarea que Dios ha señalado es que igual debemos tener cuidado de ellas. Que la responsabilidad es del pastor, pero nosotros somos los ayudantes para eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¡Ay, qué bueno que se las está echando al pastor! No, señor, de eso no se trata. De eso no se trata. Igualmente, la responsabilidad o el llamado que Dios nos los hace a todos. Los que ya por la gracia del Señor hemos avanzado, hemos conocido, ya entendemos el proceso de lo que tiene que ver con el cuidado. Dios tiene un cuidado exclusivo porque su deseo es que nosotros crezcamos
y que nosotros alcancemos ese gran propósito del Evangelio, que es finalmente la salvación de nuestras almas. El Señor por eso dijo: mirad por vosotros mismos. He dicho que el Señor es el dueño de la iglesia, y en Hechos 20:28 Él dice: porque Él la compró con su sangre. Él compró esa iglesia con su sangre, y ahora quiere que esa iglesia, que es un cuerpo viviente cuya cabeza es Cristo, esa iglesia pueda crecer conectada y alimentada. Y es ahí donde lo que yo les decía ahora, el pastor tiene que hacer a veces de check, para estar preparando esas continuas enseñanzas, esos mensajes, y al mismo tiempo saber de qué tenemos necesidad nosotros como rebaño, como iglesia. Porque mire, hermanos, apacentar es dar de comer la palabra. En medio nuestro, eso es apacentar, darnos de comer la palabra del Señor. Por lo tanto, entonces, el predicador, el pastor, el que apacienta, el enseñador, no nos está dando enlatados. El enlatado simplemente es cogerlo de allí, traerlo, sacarle esa tapita y servirlo. Pero ya harto han advertido los médicos que todos estos alimentos enlatados tienen, en la parte nutricional, trae problemas para la salud. El pastor no nos da a nosotros enlatados, el pastor prepara el alimento necesario. Ni tampoco nos trae una comida precocida, una comida recalentada, porque, hermanos, la vida de la iglesia no consiste, que uno muchas veces también se encuentra con creyentes que andan criticando el tipo de sermón, y la vida y el crecimiento espiritual nuestro como iglesia, como rebaño, no consiste que tengamos sermones bonitos. Ahí no está la clave del asunto. No consiste en eso, no, pero es que, hermano, es que uno oye a Julano y a Sutano y qué mensajes, pero qué cosa. Ya, y uno ve que uy, pero qué cosa. Ay, hermano bendito. Esto no consiste en mensajes bonitos ni tampoco en buena música. Y no lo digo yo, por ahí en las memorias del hermano Eliseo Duarte dice: el evangelio no es un canto, el evangelio es un mensaje. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el pastor se enfrenta a todas estas situaciones, muchas veces es criticado y hay gente que se molesta, pero, hermanos, la intención siempre del pastor es darnos el alimento que necesitamos, un alimento fresco, que es llevar las ovejas a pastos fértiles, un alimento de buen sabor, un alimento que, aunque amargue muchas veces, hermano, hay alimentos que no son. A mí, por ejemplo, me dicen coma brócoli porque es que eso contiene hierro, y tome jugo de espinaca. Vaya, yo ya le un jugo de espinaca a William, lo primero que arruga la frente. Pero es que eso contiene hierro. Y muchas veces el médico dice: tómese esto porque con esto es que usted se va a mejorar y se va a nutrir. Y hay veces, hermano, que el sermón que el pastor nos trae en la dominical o en la enseñanza semanal no es que nos agrade mucho, porque es que no es muy dulce. ¿Ya? En esa enseñanza del cayado, recuerdo hace mucho tiempo un pastor nos enseñaba algo más del cayado, y el cayado trae, si usted observó que igual va el pastor ahí con su cayado, él trae en la parte ¿cómo se le dice? ¿Qué dice? Una curva, bueno. Las mujeres saben más de curvas. Y mire, cuando hay esas ovejitas que son brinconcitas, cuando hay ovejas brinconas, lo que hace el pastor es coger el cayado de la otra punta
y le manda a la patica al cayado y la levanta. Como quien dice, usted se quietica, mija. Usted se quietica, cálmese. No me patee las otras ovejas. ¿Ya? Y muchas veces el pastor tiene que hacer uso de ese cayado. Ah, claro, eso a uno no, pues no le va a agradar. ¿Ya? Eso no le va a agradar. Por eso Pablo dice que la disciplina al presente no es muy agradable. ¿Ya? No es muy agradable. Como nuestros padres nos disciplinaban, pero hoy en día le damos gracias, hermano, a esas juguetizas que nos dieron los papás. Ahora, después de mayores, es que agradecemos eso. Eso en el momento no era agradable, salíamos para detrás de la casa y ya nos pegábamos la chillada y no comíamos y rejunjuneábamos y todo eso, pero hoy en día, gracias a esos papás que nos llamaron la atención, que nos reprendieron en el buen momento. Y al pastor le toca hacer eso, ¿ya? Porque es que no se trata de tenernos a toda hora contentos, sino que estemos bien nutridos. Porque a veces se dan unas ovejas que son con una barrigota, pues, y unas paticas así pequeñiticas, ¿ya? Pero están llenas de parásitos, en términos espirituales hablo. O otras que son bien delgaditas, 60, 90, 60, casi anoréxicas, preparadas más para un desfile, ¿ya? Para traerlas a un desfile de modas, que estar bien formadas o bien listas en términos espirituales. Podemos decir entonces que el rebaño, la iglesia, no es un fenómeno. Al contrario, Dios busca alimentarnos de tal manera que podamos tener todas las defensas necesarias para cuando venga el ataque del mal. Bendito el nombre del Señor, porque eso lo advirtió Pablo, y eso lo advirtió él diciendo: después de mi partida van a venir lobos que no perdonarán al rebaño. Bendito el nombre del Señor. Eso lo dice en Hechos 20, 29, porque estos vienen con ideas raras, que hablan cosas perversas con el propósito de arrastrar a los débiles. Bendito el nombre del Señor, porque el rebaño es regularmente a veces vulnerable a esas corrientes de nuevos pensamientos. Hoy han surgido grandes movimientos religiosos, ya corrientes fuertes, y uno dice, bueno, y esa iglesia que tiene 10,000, aquí en Cali existen organizaciones con 10,000, 15,000. Y yo, por razones de mi trabajo, soy invitado muchas veces a esos grandes eventos, y yo me pongo a observar, digo, bueno, pero yo veo aquí como 10,000 jóvenes y a ninguno lo veo con la Biblia. Ninguno va con la Biblia. Y entonces hablábamos con un grupo de pastores, incluso no pentecostales, y hablando de ese tema que a ellos mismos los preocupaba, y ellos mismos llegaban a la conclusión: hemos vuelto el evangelio como un club social, dicho por ellos mismos. Hemos vuelto el evangelio como un club social. Si a ellos los preocupa, bendito el nombre del Señor, pues con mayores veras nosotros, aunque hayan cosas que pronto, que es que no me cuadra, que no me gusta, que más bien fuera así, fuera así. Hermanos, si hace 2000 años el Señor fundó esta iglesia y Él es la cabeza de ella, Él nos seguirá nutriendo y nos llevará a donde nos quiere llevar. Bendito el nombre del Señor. Mire, son tantos. El hermano Ramiro estaba precisamente enseñando el martes acerca de esa responsabilidad, pues, del pastor que cuida el rebaño, y nos señaló varias características. Yo fui tomando nota de todas ellas, y me gustó mucho una reflexión que hizo el hermano Arturo Rojas acerca del cayado. Y es que el cayado representa la humildad del pastor, que mientras venía un gigante muy armado con lanza y todas estas cosas, este jovencito llevaba un palito en su mano,
¿ya? Eso es humildad. Y el cayado también representaba el pacto del pastor con Dios. Pacto del pastor con Dios. ¿Y qué era la diferencia entre el gigante y el joven humilde? Que el joven iba con la unción del Espíritu Santo. Puede que nosotros no tengamos hombres con muchos títulos que nos muestren allí todos los títulos, los cuadros, graduados en X o Y carrera, teología. Pero hermanos, si algo caracteriza a nuestros ministros es que son hombres ungidos por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Y mire, ya el tiempo se fue, pero yo no quiero dejar, porque siempre me llamó la atención, y es el caso de Jacob cuando se encontró con Esaú, Génesis 33:13, Génesis 33:13. Saúl le ofrece sus servicios a Jacob para ayudarle a conducir los rebaños. Pero Jacob le dice: hombre, hermano mío, muchas gracias. Muchas gracias. Dice el verso 13, le dice Jacob a Saúl: mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré. Oiga, esta es la palabra que me llama la atención. Yo me iré poco a poco. En otra versión dice paso a paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a Seir, donde está mi Señor. Amén. Un pastor que camina al paso de sus ovejas. Y mire, regularmente el pastor siempre va adelante. La Biblia señala siempre eso: el pastor va delante de sus ovejas. Pero cuando hay ovejas tiernas, cuando hay ovejas recién paridas, recién nacidas, y en este caso los recién bautizados, o si hay una oveja enferma, una oveja débil, en ese caminar del rebaño el pastor va atrás. Él va acá atrás, ya al paso de esas ovejas, caminando con ellas, ayudándolas. Bendito el nombre del Señor. Por eso Dios, en el caso de David, vio al pastor desde el punto de vista humano, al pastor perfecto desde el punto de vista humano. Y vea esta última cita que voy a regalar o compartir. La del Salmo 70, Salmo 78:70. Dios eligió a David, su siervo, y lo tomó de los rebaños de las ovejas, de detrás de las paridas lo trajo, para que apacentara a Jacob su pueblo, a Israel su heredad. Los apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. Amén. Mire dos palabras: integridad de corazón y pericia de sus manos. Eso había en David. En David había todo eso que el hermano Ramiro nos señaló el martes. Ya la sabiduría, la inteligencia, la paciencia, el amor. Todo eso hace parte de la integridad del pastor. Y la pericia tiene que ver con la habilidad, aplicar la habilidad para manejar ciertos asuntos, ciertas cuestiones que se presentan entre nosotros como seres humanos. El pastor tiene que saber cómo tratar el problema de una pareja matrimonial. El pastor tiene que saber cómo tratar a esa familia en su conjunto, donde hay hijos que unos pueden ser drogadictos, otros pueden estar ya bien consagrados en la iglesia, y todas estas situaciones que nos diferencian a cada uno de nosotros. Ahí está la pericia del pastor.
Entonces Dios compara al pastor, al hombre que Él coloca para apacentarnos, para enseñarnos y para alimentarnos, con ese ejemplo de David, un hombre íntegro de corazón, pero a la vez perito, que tenía pericia cómo manejar los asuntos. David sabía que si el gigante venía caminando con su pesadez a pesar de su armadura, él podía hacer uso de su juventud y correr primero que el gigante a la línea de batalla. Y había tenido la pericia de escoger esas 5 piedras lisas, ya que eran más fáciles de manipular dentro de su onda, y eso era algo que él había ejercitado. El manejo de la onda lo había ejercitado, y ahí estaba la pericia de David de saber apuntar al punto vulnerable y débil del enemigo, que era la frente que estaba descubierta. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestros pastores saben, hermanos, por la revelación del Espíritu Santo, por el espíritu de discernimiento que hay en ellos, cómo hay que atacar al enemigo. Y al enemigo no hay que atacarlo con otra cosa, sino con la palabra. Y por eso la palabra hay que predicarla tal cual como nos la dejó el Señor. Y esa palabra muchas veces es espada de 2 filos que penetra. Lo que les decía ahora y nos estremece en algún momento. Pero hermano, esa es la palabra que está entrando allí. Dice, y esa palabra entra a lo profundo, hasta los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Pero esa palabra, hermanos, de ese cirujano va apartando lo que nos daña, lo que nos perjudica, lo que nos afecta. Esa palabra extrae ese tumor antes que explote o reviente dentro de nuestro corazón y dañe nuestra vida espiritual. Hermanos, que esta noche Dios nos dé el afecto, el cariño, el amor para valorar a nuestros ministros, a nuestros pastores, porque ellos lo hacen con alegría, no lo hacen quejándose, porque un día le darán cuenta a Dios por todos nosotros. Un día, hermanos, ellos entregarán este rebaño al gran pastor de las ovejas. Dejémonos guiar, dejémonos orientar, dejémonos apacentar. En palabras nuestras, dejémonos aconsejar, dejémonos orientar, porque ellos son el canal de Dios para llegar a nosotros. Pónganse de pie, hermano, y damos gracias al Señor. Quedan muchas cosas, pero después las complementamos. Lo mismo le pasa al hermano Ramiro. Uno va avanzando y quedan muchas cosas, pero ahí lo importante, hermano, es que captemos la palabra. Siempre hay un enemigo. Ahí está el enemigo, pero debemos ir juntos, no separarnos. Cuando usted observa esos programas de Discovery, cuando ve al león cazando, al tigre, ellos se agazapan ahí. Y los enemigos están ahí agazapados, viendo a ver quién anda por ahí herido, quién anda ofendido. Mire una cosa, los lobos captan a la distancia el olor a sangre cuando una oveja está herida. Y los desespera, eso los desespera. Eso hacía parte de un apunte, pero es que no quiero dejar de contárselos. La sangre desespera a los lobos y los atrae. Y cuando una oveja está herida, pues esta se cansa mucho más rápido, se va quedando de la manada y los lobos saltan de la peña de su escondite y la atrapan. No se quede solo, hermano. El pastor tiene una ética. Así le haya sucedido lo que le haya sucedido, busque al pastor. Que el pastor tiene una ética. Yo hablaba estos días con el hermano Ramiro. Por ejemplo, los sacerdotes tienen una ética. Y si un criminal va y se confiesa con el sacerdote, eso es palabra entre el criminal y el sacerdote. En un acto de confesión, el sacerdote, la ley lo cubre, lo cobija y no está obligado a ir.
¿cómo ya? Delatar, denunciar a esa persona que se confesó. Nuestros pastores tienen una ética profesional. Hay gente que se está muriendo, hermano. Hogares que se pueden estar destruyendo. Algunos que se sienten enfermos o están heridos. Busque al pastor para recibir la medicina, porque es la persona a quien Dios ha puesto para apacentarnos, para guiarnos, para orientarnos, para ayudarnos, para darnos un buen consejo, que ora permanentemente por nosotros, que estudia la palabra porque conoce la necesidad nuestra, la necesidad espiritual. Gloria a Dios por eso, por habernos traído al redil, porque ya no andamos dispersos, no andamos solos, extraviados. Aquí hay un rebaño donde Dios ha puesto un pastor, y un pastor que le entregará este rebaño al gran pastor de las ovejas. Y las ovejas oímos su voz y lo seguimos. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito Salvador, en esta noche.